Hoy vamos a ver a Jonás cosechando. Gracias por estar una vez más en Sabiduría para el Corazón y estamos estudiando este maravilloso libro de Jonás. Hoy vamos a ver Jonás capítulo 3, versículos 4 al 10. Como introducción déjeme contarle que recuerdo una vez haber leído el siguiente titular en un periódico de gran tirada. Decía así: la confesión vuelve a los primeros planos. El artículo comenzaba con la siguiente oración. Escuche: el pecado nunca queda fuera de moda, pero la confesión se está avivando más y más. El artículo luego pasa a catalogar distintos eventos que se están popularizando en los que la gente confiesa sus pecados. ¿Sabía usted que existen sitios web en los que la gente puede confesar sus pecados anónimamente y otros pueden leerlos? En la ciudad de Colorado Springs, la gente confiesa sus pecados en una caminata hacia uno de los parques más representativos del lugar. Un grupo de monjes se hace presente para escuchar las confesiones de la gente. Este artículo también menciona que la Iglesia Luterana de los Estados Unidos votó para que se hagan nuevamente confesiones privadas con el sacerdote. También hay maneras muy creativas de confesar pecados si uno tiene vergüenza de hacerlo en público. Por una modesta suma, una compañía permite que sus empleados hagan confesiones por teléfono. Otra compañía contrata personas para que vayan al confesionario por uno, y si hay que pedirle disculpas a alguien, ellos también pueden hacerlo por usted. Francamente, nuestro mundo está lleno de personas que luchan con sentimientos de culpa y con la idea de que el pecado es muy real y no les gusta para nada. Leí acerca de un hombre que fue al psiquiatra y le dijo: «Doctor, he estado haciendo muchas cosas malas y mi conciencia me molesta». El psiquiatra le respondió: «¿Quiere usted algo para fortalecer su poder de voluntad?». El hombre le dijo: «No, lo que quiero es algo para debilitar la voz de mi conciencia». Y pienso, ¿cuántas personas habrá así hoy en día? Me fijé en un sitio de internet donde la gente también podía escribir sus pecados en el anonimato, esperando recibir algo de alivio en su conciencia. Cualquiera puede entrar allí y leer párrafos y párrafos de pecados de otros. Allí hay romances secretos, hay abortos secretos, robos secretos, malos motivos detrás de ciertas relaciones y demás cosas. De hecho, de solo leer unos párrafos me rompió el corazón. No pude leer absolutamente más nada. Todas estas personas dejan este sitio de internet y sus conciencias seguían cargadas y sus pecados seguían sin perdón. La verdadera confesión no se puede hacer por teléfono o por medio de internet. No le podemos pagar a alguien para que lo haga en nuestro lugar. De hecho, la verdadera confesión jamás permanece como un secreto nuestro. La verdadera confesión es admitir nuestro pecado a Jesucristo. No es para algún sacerdote aquí en la tierra, ya que Cristo es ahora el sumo sacerdote y único mediador entre Dios y los hombres. Como dice 1 Timoteo 2:5, el evitar al Señor es evitar la verdadera confesión. El evitar la verdadera confesión es perder la oportunidad de ser perdonado, ya que Jesús es la fuente del verdadero perdón. El apóstol Pablo escribió lo siguiente en Efesios 1, 7 y 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. Si queremos ver verdaderas confesiones, corazones expuestos, pecados admitidos y consecuencias aceptadas, este libro de la Biblia parece ser la descripción perfecta de todo eso. Y estamos hablando, por supuesto, del libro de Jonás. Veamos el sermón de Jonás y sus resultados. Jonás comenzó a predicar la palabra de Dios en Nínive. En el castellano, el sermón de Jonás era de 8 palabras. En realidad,
A esto se lo llama idea principal, el punto homilético básico de su predicación. ¿Y sabe cuál era? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Esa era la predicación de Jonás. Ahora podemos estar seguros que Jonás dedicó su tiempo a explicarle a las personas acerca del Dios vivo y verdadero, ya que en el versículo 5 leemos: «Y los hombres de Nínive creyeron a Dios». Los ninivitas tenían que saber algo acerca de este Dios de Israel para poder traspasar su fe de Dagón, el Dios pez, a Elohim, el Dios vivo y verdadero. La población de Nínive creyó en Dios. La palabra hebrea traducida como creyeron es la palabra aman, la cual proviene de un verbo que significa confirmar o apoyar. En el contexto, esto nos da a entender que las personas consideraron que lo que Jonás decía era realmente verdad. Se trataba de un mensaje extremadamente sencillo y la gente le creyó, no a Jonás, sino a Dios. La fe nunca descansa en el mensajero, sino en el Dios del mensajero. Y Dios sacó a esta gente de las tinieblas a su luz admirable. Charles Spurgeon, uno de los predicadores más importantes de la historia de Inglaterra, se salvó con un mensaje muy simple. Cuando era muy joven, se dirigió a una iglesia para escuchar hablar a un hombre de quien le habían dicho traía un buen mensaje. Cuando él llegó a la iglesia, se enteró que ese pastor no estaba presente y en su lugar había un predicador invitado. Como nadie sabía dónde estaba el pastor de la congregación, después de un tiempo de esperar, uno de los predicadores itinerantes presentes se puso de pie y fue al púlpito. Spurgeon cuenta con lujo de detalles que este hombre era laico, no tenía una educación y apenas podía leer y escribir. Su predicación estaba basada en Isaías 45:22, que dice: «Mirad a mí y sed salvos». Como no tenía mucho por decir, se aferró a este pasaje. Este predicador dijo: «Amigos, este versículo es muy simple y claro. Dice, mirad, no dice, levante su pie. Mirad no involucra demasiado esfuerzo ni dolor, simplemente mirar. Un hombre no necesita ir a la universidad para poder mirar. Usted puede ser el necio más grande de la tierra y aún así puede mirar. Hasta un niño puede hacerlo. Luego el texto dice, mirad a mí. Muchos de ustedes se están mirando a sí mismos y eso de nada sirve. No vamos a encontrar consuelo en nosotros mismos. Mire a Cristo, y el versículo termina diciendo, mirad a mí. Esa era la predicación de este hombre laico. Una de las personas que escribió la biografía de Spurgeon dijo que después de unos 10 minutos de esa predicación, ese hombre ya no tenía nada más para decir. Y en ese momento notó que Spurgeon estaba sentado en el balcón. Sin reconocerlo ni poder distinguir su rostro desde la distancia, el hombre que predicaba comenzó a gritar señalando a Spurgeon: «Joven, usted se ve bastante miserable, y siempre será miserable, miserable en la vida y en la muerte, si no obedece este versículo. Pero si lo obedece ahora, en este momento, será salvo. Joven, mire a Cristo, mírelo, mírelo, mírelo». Ese fue el final del sermón. Pero la invitación de Dios por medio de su palabra entregada en ese simple mensaje penetró el corazón de Spurgeon. Ese día, Charles Spurgeon miró a Cristo y fue salvo. Su vida cambió para siempre. Jonás invitó a los ninivitas con un mensaje simple y directo a mirar al Dios de Israel y ellos lo hicieron y creyeron. Ahora, la prueba de una verdadera confesión es el arrepentimiento. Arrepentimiento significa dar la vuelta e ir hacia el lado opuesto. De hecho, en el Nuevo Testamento la palabra para arrepentimiento es la palabra griega metanoia, que significa literalmente cambio de mente. Ahora,
Estos ninivitas crueles, arrogantes e idólatras cambiaron sus mentes y creyeron en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Déjeme mostrarle pruebas de una confesión verdadera. Fíjese que en los próximos versículos tenemos dos pruebas de que esta confesión fue verdadera. En primer lugar, la confesión de los ninivitas cambió sus vidas de manera evidente. Mire lo que dice Jonás capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Lo voy a leer. Si me puede acompañar en la lectura, bienvenido sea. Jonás capítulo 3, versículo 5 en adelante dice: «Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza». Hasta ahí la lectura por ahora. Todas las personas, desde el rey hasta el hombre más pobre, cambiaron su vestimenta por cilicio. El cilicio era una vestimenta áspera, dura, de un color oscuro. Generalmente se lo usaba para hacer bolsas para los granos y demás, y estaba hecha con pelos de cabrito. Era como una bolsa de arpillera. Cuando se la utilizaba como vestido, representaba humillación y lamento. Fíjese en el versículo 6 que el rey estaba sentado sobre cenizas, que es otra muestra de dolor y humildad. El versículo 8 nos dice que la gente cubrió hasta los animales con cilicio. Esto no se debe a que ellos creían que los animales habían pecado y necesitaban perdón, sino que querían mostrar que todo lo que poseían expresaba la humildad, el dolor y la pena por su pecado. Según el versículo 7, ellos estaban ayunando, habían dejado de comer para dedicar su tiempo para orar a Dios, pidiéndole misericordia de todo su corazón. Qué tremendo, ¿no? Quizás usted esté pensando: bueno, esa es la única razón por la cual están haciendo todo esto. No quieren ser juzgados por Dios. Bueno, ¿le parece algo malo que sea así? Usted dirá: si alguien quiere seguir a Dios para no irse al infierno, ¿no está siendo demasiado egoísta? Bueno, fíjese lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, si Dios lo ama y le ha enviado a su Hijo para morir en su lugar, y si usted cree en Él, no irá al infierno, sino al cielo. De hecho, el contexto de Juan 3:16 es que Nicodemo, un inconverso, acude a Jesús de noche y le pregunta cómo puede entrar al reino. Jesús no le dijo: «Eso es muy egoísta de tu parte». No. Él le dijo cómo podía nacer de nuevo. Los ninivitas, por la gracia de Dios, han creído la palabra de Dios y depositaron su fe en Dios para salvación. Ahora, ellos quieren salvarse del juicio eminente de Dios. Fíjese que hay algo más que prueba que la confesión de este pueblo es totalmente genuina. Vemos que su confesión cambió radicalmente sus vidas personales. Pero en segundo lugar, la confesión de los ninivitas cambió su comportamiento público. Fíjese lo que dice Jonás capítulo 3 versículos 7 y 8. Dice que el rey hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Vuelvo a leer y haciendo énfasis en esta porción donde dice: y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos.
La primer prueba de la conversión de los ninivitas es personal, pero esta segunda prueba es pública. Se trata de un cambio radical de su estilo de vida. Fíjese que el rey ni siquiera se molesta en decirle al pueblo que son unos malvados. Él simplemente dice: cada uno de nosotros debe arrepentirse de su mal camino y de la violencia con la cual se nos conoce en todo el mundo. En otras palabras, arrepintámonos, cambiemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestras vidas. ¿Se imagina usted un rey proclamando esto? En una ocasión me encontraba en Londres con mi familia y tuve la oportunidad de visitar las oficinas y el búnker subterráneo de Winston Churchill. Durante la Segunda Guerra Mundial, Churchill y sus funcionarios monitoreaban el avance de su ejército y soportaban los bombardeos de Hitler en las instalaciones subterráneas. Todo estaba de la misma manera que en aquel entonces, ya que después de la Segunda Guerra cerraron todo y las instalaciones permanecieron sin ser tocadas por 60 años. Los pizarrones aún tenían indicaciones con tizas. Los mapas en las paredes aún tenían la ubicación de las tropas. Hasta había caramelos junto a una máquina de escribir. Allí pudimos oír las conversaciones grabadas entre Churchill y Roosevelt. Durante este tiempo tan oscuro de guerra, el rey de Inglaterra, al igual que el presidente de los Estados Unidos, estaban llamando a la población a orar. Ellos pedían y proclamaban en más de una ocasión un día nacional de oración, pero nunca llamaron a un día nacional de arrepentimiento. ¿Alguna vez escuchó de un mandatario que haya pedido un día nacional de arrepentimiento? Una cosa es pedirle a todo el país que ore. De hecho, eso es políticamente correcto en ciertos tiempos de crisis. Otra cosa muy distinta es pedir un día de arrepentimiento. ¿Entiende el significado de la proclamación del rey de Nínive? ¿Se da cuenta? Él no está llamando al pueblo a orar, sino que está llamándolo a la santidad personal, al arrepentimiento. El rey está diciendo: escuchen, no vamos a nacionalizar nuestro pecado, no vamos a negar nuestra reputación de violentos, no vamos a poner excusas por nuestro pecado, ni lo vamos a ocultar. Lo vamos a confesar y lo vamos a dejar. Permítame decirle algo. Yo no me entusiasmo cuando escucho a algún líder pidiendo al pueblo que ore. Cuando pasa algo malo, desde el presidente hasta los periodistas se ponen a pedir oración. Eso hace que los incrédulos se sientan bien, que se sientan religiosos por unos días al menos, y luego vuelvan a vivir como siempre lo hicieron. Sin embargo, ese no fue el caso en Nínive. Aquí vemos una confesión verdadera, un arrepentimiento genuino de los ninivitas, reflejando en sus vidas, en su estilo de vida, totalmente este cambio. Note cuán abiertos y honestos vemos a los corazones de los ninivitas en el versículo 9 y 10. Allí leemos: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Desde el punto de vista humano, parece como si Dios hubiera cambiado de parecer, pero desde el punto de vista divino, era simplemente Dios respondiendo al cambio del corazón de los ninivitas hacia Él. Vayamos a una aplicación. Francamente, si hay algo que podemos aprender de esta maravillosa respuesta de los ninivitas, es el estar abiertos y dispuestos a la obra de gracia de nuestro Dios. La misericordia y gracia de Dios puede llegar a los que uno menos se imagina. Dudo que algún judío en Samaria o Jerusalén haya tenido a los ninivitas en su lista de oración. Los ninivitas ni siquiera estaban cerca de estar en la lista de probables creyentes. Ni siquiera estaban cerca.
A veces, la gracia de Dios llega a lugares y de maneras que no nos imaginamos nunca. ¿Quién pensó que la gracia de Dios podía llegar a los ninivitas? Ahora, el punto es este. Si los ninivitas se pueden arrepentir, nadie puede quedar afuera de su lista de oración para salvación. Nadie es lo suficientemente violento, cruel, pecaminoso o idólatra para no poder ser redimido por Cristo. Evan Roberts fue el predicador utilizado por Dios para traer un gran avivamiento en Gales en el siglo XVIII. Todo comenzó con una pequeña reunión en la que él estaba predicando en su pueblo natal de Gales. Él maravilló a la joven audiencia con 4 cosas que cambiarían sus vidas como creyentes. Él dijo, primero, confesar todos los pecados de los que uno sabe. Segundo, librarse de todo lo que pueda ser dudoso en su vida. Tercero, esté listo para obedecer al Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, confiese públicamente a Jesús. Vuelvo a repetir estos 4 puntos que Robert estuvo predicando en esa pequeña iglesia. Primero, confesar todos los pecados de los que uno sabe. Segundo, librarse de todo lo que pueda ser dudoso en su vida. En tercer lugar, esté listo para obedecer al Espíritu Santo de Dios. En cuarto lugar, confiese públicamente a Jesús. Al final de la primera semana de predicaciones, 60 personas respondieron al llamado y tomaron el desafío de estas 4 actividades. Ellos confesaron todos sus pecados secretos y aún públicos. Se liberaron de todo lo que era dudoso en sus vidas. En otras palabras, elevaron el estándar de santidad lo máximo posible. Comenzaron a vivir una vida de entrega absoluta a lo que Dios quisiera hacer con ellos. Uno solo puede imaginarse cómo esto debe haber cambiado la ética laboral, las relaciones y aún el carácter de estos jóvenes. Finalmente, ellos le contaron a otros acerca de Cristo, invitándoles a aceptarlo también como su Salvador personal. Al finalizar la segunda semana, Evan Roberts tenía un equipo de personas para evangelizar y organizar reuniones. En un año, 100,000 personas se convirtieron a Cristo en Gales. Permítame leer una descripción del avivamiento de Gales. Dice así: las personas confesaron sus pecados y buscaron ser guiados por el Espíritu Santo, confesando lo que hicieron mal y buscando restituir y conciliarse, lo cual es una prueba más de arrepentimiento genuino. Esto aparentemente creó severos problemas en los astilleros de la costa galesa. Los trabajadores habían robado herramientas y todo tipo de cosas durante muchos años. Pero cuando estas personas buscaron estar bien con Dios, comenzaron a devolver las cosas que habían sustraído, desde carretillas hasta martillos y demás herramientas. Las cosas restituidas formaban pilas tan grandes que los dueños de los astilleros tuvieron que poner carteles en los galpones que decían: si usted ha sido guiado por Dios a regresar lo que había robado, por favor sepa que la gerencia lo perdona y desea que se quede con la herramienta robada. ¡Oh! ¡Qué increíble esto! ¡Qué cambio de corazón! ¡Qué cambio de vida el de esta gente! Y el mundo no sabía cómo manejar esta situación. Cuando comenzamos a estudiar este capítulo, en el libro de Jonás mencioné que este tenía la respuesta a una reforma. La gran reforma que puede suceder en una vida comienza con el compromiso a predicar la palabra de Dios y sigue con el compromiso que estos hombres hicieron: confesar todo pecado, elevar el estándar de piedad, estar alerta y obedecer a lo que Dios le pide que haga, y confesar a Cristo en público, en su grupo de influencia, en sus amigos. Por favor, ore por un avivamiento. Esta década puede ser la última en tener un avivamiento antes que el Señor regrese. Si nosotros nos apropiamos de este estilo de vida así,
el resultado lo va a dar Dios. A propósito, por lo que dice la Biblia, Nínive experimentó varios años siguiendo a Dios. No fue un avivamiento de una semana mientras Jonás predicaba. No, fue algo genuino. Tuvo raíz. Lamentablemente, los descendientes de estas personas volverían a la idolatría y unos 100 años después que Jonás predicó su sermón, Dios destruyó a Nínive con su juicio. Sin embargo, esta generación creyó. Ellos confesaron de verdad, se arrepintieron y siguieron a Dios. Algún día en el cielo vamos a conocer a estos ninivitas que se arrepintieron, que se convirtieron. Me pareció muy interesante leer que los creyentes asirios en la actualidad atribuyen sus raíces a ese día en que la compasión de Dios llegó a Nínive enviando a Jonás a predicar el Evangelio a sus ancestros. A propósito, asegúrese que se identifica con los ninivitas usted también. Ellos estaban perdidos en sus pecados, sin esperanza y con un juicio de Dios a la puerta. Pero ellos creyeron en Dios. Y eso cambió sus vidas de manera totalmente radical. Esto fue una evidencia de que la gracia de Dios fue derramada sobre ellos de la manera que sucede con nosotros cuando creemos también. No obstante, no deje de seguir confesando su pecado. No necesita ni un sacerdote ni un confesionario. Puede hacerlo ante su Padre Celestial en cualquier momento y en cualquier lugar. Siga eludiendo todo lo que sea dudoso en su mente y que interfiera en su relación con Cristo. Siga obedeciendo al Espíritu Santo y esté dispuesto a ser utilizado. Por último, comprométase a hacer pública su relación con Dios siempre que Él le dé una oportunidad. Ahora, la labor en Nínive no se acabó. De hecho, hay una persona que se va a resistir a Dios. ¿Sabe quién es? Jonás. Todos los demás han abierto sus corazones a Dios, pero Jonás cerró el suyo. Así que nuestro Dios, que usó las palabras de Jonás, va a comenzar a obrar ahora también en su corazón. Así que lo espero en Sabiduría para el Corazón para seguir estudiando este maravilloso libro de la Palabra de Dios. Que Dios le bendiga ricamente.